La tentación, momento de incerteza, de duda, de miedo, pero momento de gloria, de victoria y de fidelidad a Dios nuestro Señor. La tentación, momento terrible, momento doloroso, pero momento glorioso, y del cual podemos sacar ventajas para la gloria de nuestra alma. Si tomamos la Sagrada Escritura, vamos a encontrar a ese general Jesucristo nuestro Señor, enfrentando las huestes del enemigo, el general del mal, el diablo, el adversario, Satanás, Lucifer, tratando de tentar al propio Señor del universo. Enfrenta esa batalla y sale victorioso, y con esto nos da la gran enseñanza de cómo cada uno de nosotros debe enfrentar ese momento dramático de nuestra vida, la tentación. Tentados somos todos, desde que tenemos uso de razón hasta tal vez el instante de la muerte. Es la lucha del alma, porque Dios quiere que le amemos libremente. Él no quiere imponer su amor. Él quiere que amor con amor se pague, pero depende de aquel libre albedrío, de aquella libertad que Dios nos concede para amarlo. La libertad no es pecar, la libertad es negarse al pecado, porque quien dice sí al pecado queda esclavo del pecado. Quien dice sí a Dios queda libre del pecado y se adhiere a la voluntad del orden del universo creado por Dios nuestro Señor. ¿Cómo sacar ventaja de la tentación? Es un momento difícil, evidentemente, porque está en juego nuestra salvación eterna. Está en juego con la tentación también, tal vez, nuestra familia. Está en juego nuestros negocios. Está en juego nuestra felicidad. ¿Cómo sacar ventaja de ese momento dramático en el cual transitamos por el abismo y que tiene el peligro de los abismos que atrae? Aquel peligro del vértigo que me lanza al fondo. Y ¿cómo decir yo que ese peligro puede convertirse en un beneficio? Pues sí, hay principios que nos van a servir para nuestra vida práctica, para nuestra vida de familia, que nos van a servir en la vida cotidiana, de cómo podemos beneficiarnos de la tentación. La tentación nos viene por el demonio, pero no solamente por él. La tentación viene también de nuestra concupiscencia, es decir, de nuestra inclinación al mal. Toda criatura humana, después del pecado original de nuestros primeros padres, tiene esa inclinación al mal, pero oigan, tiene también la inclinación al bien. Y es el duelo entre ese llamado a Dios y ese empuje al mal que define la historia de nuestra vida. La tentación se presenta por demonio, mundo y carne. ¿Qué es el mundo? Aquello que nos rodea. Las fascinaciones, las mentiras, la moda, el llamado de una música, de un vestido, de una forma de ser, de una forma de comportarse, de decir no a ese espíritu del tiempo y de saber decir sí al espíritu eterno de Dios nuestro Señor. Carne, la fragilidad de la carne, la sensualidad que nos atrae a comer lo que nos hace mal al organismo, que nos atrae a darnos un gusto que no nos hace bien o a robar un gusto que no nos corresponde. La persona tiene por finalidad Dios y no el placer de la tierra. Y la carne es pasajera, esta carne se pudre, se termina, está allí en ese lugar final que es la tumba, donde se nos enseña que este cuerpo es efímero, este cuerpo que va a producir gusanos, que se consumirá y que no quedará ni siquiera los huesos. Es transitoria la carne, es transitorio el mundo y el demonio, agente que tiene por oficio tentar. El oficio del demonio es tentar, porque por soberbia él quiere decir no a Dios y por envidia quiere arrebatarnos el tesoro que nos corresponde como hijos de Dios, que es el cielo.
El demonio nos envidia y el demonio odia a Dios. Por eso nos tienta. ¿Cómo enfrentar la tentación? El Señor, que está lleno del Espíritu Santo, ha sido bautizado recientemente por el Bautista, lleno del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu lo empuja al desierto. Y aquí hay una primera lección. Por estar llenos del Espíritu Santo no significa que no vayamos a ser tentados. El Señor es tentado estando lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando rezamos, cuando recibimos los sacramentos, cuando tenemos una vida fervorosa, no significa que se vaya a ir la tentación, porque al enfrentar la tentación, nosotros obtenemos la corona de la victoria. Esa corona de gloria no se nos puede dar sin luchar. La tentación es el medio para alcanzar el fin, por lo tanto es benéfica. Nuestro Señor, lleno del Espíritu Santo, empujado por el Espíritu Santo, va al desierto. 40 días al final de los cuales el Señor siente hambre. Él es Dios y por eso soporta 40 días sin comer. Pero Él es hombre también y quiere manifestar su naturaleza humana sintiendo hambre. Y en el momento que el Señor siente hambre, el demonio se aproxima. Enseñanza para nosotros. El demonio busca la ocasión y cuando vio la fragilidad humana del Señor, se acercó a Él. Cuando el demonio nos ve frágiles, se acerca a nosotros. Cuando nos ve frágiles en la devoción a la Virgen, el demonio se acerca y no podemos manifestar esa fragilidad. Por eso tenemos que tener entusiasmo por María, devoción al ángel de la guarda, frecuencia a los sacramentos, porque con eso alejamos al demonio. El demonio se acerca y al ver la fragilidad del Señor, ve que la fragilidad es hambre. Primera tentación. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Tentación de gloria, tentación de sensualidad, tentación de gula. El Señor tenía hambre y tenía el poder de los milagros que lo manifestó más adelante cuando multiplicó los panes. Mas en aquel momento, hacer un milagro para sí mismo nunca lo hizo el Señor. El milagro como don siempre lo usó en beneficio de terceros, para enseñar que nunca podemos usar los dones divinos en beneficio propio. Convertir las piedras en pan. Respuesta del Señor. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y con esto nos enseña que no solamente existe la vida material, hay una vida superior, la vida sobrenatural, que se alimenta a través de la palabra de Dios. Segunda tentación. Lleva al Señor a lo alto de un monte y desde allí le muestra todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto me fue dado y te lo entregaré a ti si postrado me adoraras. Es una soberbia y es en el fondo un orgullo vano del demonio. Él está mintiendo y tenemos que sacar esta enseñanza. Siempre que el demonio nos tienta, nos está mintiendo. Él no es dueño de nada y su poder es oropel, su poder es de humo. No existe aquel poder que él quiere manifestar. El Señor le responde: escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Responde con principios, responde con doctrina y silencia al enemigo. Tercera tentación del Señor, en la cual se torna victorioso, y uniéndonos a la victoria del Señor, nosotros seremos también victoriosos. Lo lleva a lo alto de la cumbre del templo de Jerusalén. Y comienza esta tentación diciéndole al Señor: lánzate de lo alto de la cumbre de este templo, que los ángeles te recogerán, porque escrito está: el Señor no permitirá que te hagas daño. Había aprendido de la argumentación escriturística y usa la escritura para tentar. Y el Señor le responde cerrando de esta manera las tentaciones. También escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y a renglón seguido San Lucas nos dice que el demonio se retira hasta una próxima ocasión. Siempre seremos tentados. Aunque estemos bien en la vida espiritual, aunque seamos ancianos, aunque tengamos la convicción que estamos consolidados en la vida espiritual,
siempre se va a presentar la tentación, porque el demonio hasta el último minuto va a querer arrebatarnos el premio. Salve María.